Buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Qué dicha y un gozo enorme de tener aquí a la mamá de doña Isabel. ¿Ah? Nos alegra mucho, señora, que usted venga acá. Viera qué gozo más grande sentimos todos nosotros. Bienvenida sea usted siempre y todas las veces que usted quiera venir. Aquí está su casa. Así es que hoy, gracias a Dios, vamos a empezar el culto. Y primero, antes de todo, vamos a orar, ¿verdad? Señor, permítenos que tu palabra llegue a cada uno de los rincones más profundos de nuestra tierra, porque usted lo ha mandado, usted lo ha dicho, que vayan y prediquen y que lleven el evangelio, lo que yo les enseñé, dice su palabra, Señor. También le pedimos, Padre Santo, que nos cale especialmente a nosotros para que en toda esta semana, Señor, nosotros estemos analizando todo lo que hemos hablado, lo que el pastor ha dejado, lo que Dios le ha puesto al pastor también, y también que los cantos, Señor, que hace doña Beatriz también, que Señor, nos calen también, porque son cantos preciosos, no son cantos de humanismo, sino son cantos bíblicos, Señor, que nos hablan a través de su palabra, Señor. Por eso le pedimos, Señor, que los cantos también le pongamos atención, porque eso es un beneficio y también es un gozo para el alma, es un refrigerio para el espíritu y para el corazón. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Hoy vamos a empezar Proverbios 17. Proverbios 17 lo vamos a hacer hasta el 15, porque como es tiene 28 versículos, ¿verdad? Entonces, capítulo 17, y siempre vamos a hacer el foro al terminar. Después, seguidamente, viene el canto de la hermana doña Beatriz. Entonces, dice así, lo vamos a hacer siempre como lo hacemos en forma antifonal, ¿verdad? Primero yo y al final también lo terminamos juntos. Dice así, mejor es un bocado seco, en paz, que casa de contiendas llena de provisiones. El siervo prudente se enseñoreará del hijo con los hermanos compartirá de bienes. El crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. Hermano está atento al labio inicuo y el mentiroso escucha la lengua detractora. El que escarnece al pobre afrenta a su hacedor, y el que se alegra de la calamidad no quedará sin castigo. Corona de los viejos son los nietos y la honra de los hijos sus padres. No conviene al necio la altilocuencia, cuando menos al príncipe el labio mentiroso. Piedra preciosa es su horno para el que lo practica. A donde quiera que se vuelve haya prosperidad. El que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. La reflexión aprovecha el entendido más que 100 azotes al necio. El rebelde no busca sino el mal, y el mensajero cruel será enviado contra él. Mejor es encontrarse con una osa a la cual han robado sus cachorros que con un fato en su necedad. El que da mal por bien no se apartará el mal de su casa. El que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Deja pues la contienda antes que se enrede. Ajá. Ahora todos juntos. El que justifica al impío y al que condena al justo, ambos son igualmente abominación de Jehová. Si alguno tiene algún versículo que le haya calado en su corazón o en su mente. Sí, señora. Corona de los viejos son los nietos y la honra de los hijos sus padres. Amén, amén, amén. Sí. Sí. Los nietos son la corona de familia. Amén. Qué bueno, así eso es lo que le decía yo a doña Tere, que en mis oraciones yo lo he presentado al nieto ante Dios para que lo aparte para él, ¿verdad? Y siempre me paso diciéndole, Josué, su nombre es esto y esto. Aunque muchas veces yo sé que no les agrada a muchos de la casa. Pero hay que entenderlos a los demás, los que hablamos. Sí, señor. ¿Alguien más?
a mí me caló mucho este 11. He visto que muchas veces hay personas que se aferran muchas veces a la religión y es lo que ellos digan. Entonces el 11 dice, no, sí, el 12. Mejor es encontrarse con una osa la cual han robado sus cachorros. Imagínense una osa que le han robado sus cachorros que animalón, yo ni los conozco. Deben de ser grandísimos cuando esos bichos se separan, ¿verdad? Bravos, los colmillos y las patas que tienen, ¿verdad? Que lo ve uno en Planet Animal. Y dice que mejor es encontrarse con una osa la cual han robado sus cachorros que con un fatuo en su necedad. El fatuo muchas veces está hasta en la misma iglesia, en los mismos grupos, y es lo que ellos digan y punto, y está bien, esa es su manera, pero vea que dice que dice, la cual han robado sus cachorros que con un fatuo en una necedad. Imagínense que si el fatuo es necio, es más terrible que una osa. Y parida. Porque una vaca o un perro, una perra parida, es algo, mata por tal de cuidar a sus cachorros. Y muchas veces cuando vemos de que ese hombre fatuo sigue con su necedad y su necedad. Pero yo siempre lo he dicho, Dios se encarga de todo. Dios se encarga de ir sacando lo que en la iglesia o en el templo no le sirve. Pero no es que estamos descartando a nadie, no, al contrario, más bien tenemos que orar por esas personas fatuas. Porque todos cometemos errores y todos tenemos defectos, ¿verdad? ¿Alguien más? El 13. Sí, señor. El que da mal por bien no se apartará en mal de su casa. Eso es cuando las personas responden mal a quien que se le hace. Sí. Y el proverbio dice que el resultado de eso será que el mal siempre va a estar en su casa. Lo que llamamos la persona mal agradecida o ingrata, que se le hace un favor y responde mal. Yo siempre he dicho, y es una cosa muy mía, ¿qué se espera de la mula? La mula se espera la patada siempre, porque usted la cuida, le echa agua, le echa miel, le echa pasto, y cuando usted se dio cuenta, le pegó la patada. Y lamentablemente nosotros nos encariñamos con los seres queridos, o amigos, o vecinos, o quien sea. Y yo siempre le he dicho a mi esposa, nunca espere que le hagan el bien, porque siempre le van a hacer el mal. Pero uno como ser humano, a un ser querido de la misma iglesia o de familiares o así, uno que espera, lo mejor, ¿verdad? Pero siempre le dan a uno la vuelta, ¿verdad? Bueno, seguidamente seguimos con nuestro canto. Vamos a cantar Jesús es el Cristo. Ya todo el mundo se la sabe. ¿Verdad? Yo un día descubrí que Jesús es el Cristo de Dios. Yo un día descubrí el camino, la verdad y la vida. Cuando siempre proclamaré Jesús, el Cristo es, hasta el fin de mi suspiro, ante todos alabaré Jesús, el Cristo es. Yo un día descubrí
Jesús es el Cristo de Dios. Yo un día descubrí el camino, la verdad y la vida. Cuando siempre se está en mí y yo estoy con él. La oscuridad que rodea mi ser, como las olas desvanecer. Mientras viva en este mundo, a las naciones proclamaré: Jesús, el Cristo es. Hasta el fin de mi suspiro, ante todos alabaré: Jesús, el Cristo es. Mientras viva en este mundo, a las naciones proclamaré: Jesús, el Cristo es. Hasta el fin de mi suspiro, ante todos alabaré: Jesús, el Cristo es. Jesús, el Cristo es. Jesús, el Cristo es. Amén. Amén. Bendito Dios, Padre, porque este canto es un canto precioso y nos habla quién es Jesús el Cristo. ¿Ah? Hasta el fin de mi suspiro, dice, aclamaré a Jesús, y dice que llegará hasta los confines de la tierra. Hoy vamos a seguir con la escuelita dominical. Ya vamos a terminar hoy casi la segunda clase. ¿Ah? La salvación se encuentra solo en Cristo nada más, ¿verdad? Y dice en el libro de Hechos 4:12, no hay nadie más en ningún lugar que nos diga que las personas se pueden salvar por alguna otra parte, ¿no? Aquí solamente la palabra de Dios nos dice en 4:12, y yo quiero leerlo también, para que no digan que son cosas de uno. Y dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, ¿ah?, dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay nadie. Por eso tenemos que entender, a mí me criaron con muchas cosas y yo seguía esa corriente. La corriente es, bueno, cuando un río ustedes ven que baja y se trae ese montón de piedras y ese montón de basura y todo eso. Así yo iba en eso, pero no me habían dicho. Por eso dice este canto que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces, ya nosotros habíamos llegado cuál era el estado original del hombre. El hombre está separado de Dios. ¿Por qué está separado el hombre de Dios? Pero si yo digo que yo oro mucho o rezo mucho y yo estoy con Dios y Dios me ha hecho milagros, sí, pero no hemos entendido que por qué fue que el hombre se ocasionó un problema que se llama el estado original del hombre. El hombre, en Génesis 1:27, dice que Él nos hizo a imagen y semejanza de Él, ¿verdad? Muy repetitivo es esto, pero es que esto tiene que estar calando en el corazón de cada uno de nosotros, ustedes que nos escuchan y nos ven también. ¿Por qué? Porque Jesús hizo al hombre a imagen de Él. Pero entonces se pregunta uno, ¿y por qué hay tanta violencia ahora?
¿Por qué hay tantas religiones ahora? ¿Por qué hay tantas cosas que nos han enseñado y no sabíamos por qué era? Porque el hombre le hizo caso a Satanás. Y eso se llama el pecado original del hombre, que vivimos totalmente separados de Dios. Aquí lo pueden ver ustedes. Y entonces, solamente Dios puede resolver los problemas. Mire, no podemos resolverlos con el pastor de la iglesia. No lo podemos resolver pues las oraciones son buenas, sí, claro que sí. Y es necesario, pero ese problema no lo soluciona una oración. Eso solamente lo puede resolver Jesús el Cristo, nada más. Ahí ya llegamos, ya vimos todo esto, ya vimos todo cómo puede recibir la salvación. Muchas veces aquí dice, antes del punto 4 dice, ¿a dónde quieres pertenecer tú? Y hay dos caminos, como decía un hombre, dos caminos y dos mujeres, ¿ah? No, eso no. Dos espíritus malignos, uno bueno y el malo. ¿Por qué? Porque hay dos que nos llevan al cielo. Vamos a estar con el trono de Dios, porque todo aquel que ha recibido a Jesucristo es hijo de Dios. ¿Cómo se recibe Jesucristo? Ahorita lo vamos a ver. Y el otro, la parte que no nos gusta, como el rico y el pobre Lázaro, ¿verdad? Que llegó, tenía todas las riquezas materiales en la tierra, pero nunca fue salvo. Entonces, ¿cómo puedes recibir tú la salvación? Nos vamos a Primera de Juan 1:12. Si alguien también lo tiene, me ayuda también. Primera de Juan 1:12. Amén. Sí. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Amén. Entonces, ¿quién fue el que quitó los pecados? Jesucristo. ¿Quién puede quitar pecados? Primera de Juan 1:12, sí, ¿verdad? Sí. No, Juan 1. Juan 1:12, sí, Juan 1:12 es normal, sí. Ajá. Sí. ¿Ah? O no, este es el punto 1 y este es el punto 2. Entonces es Juan 1:12. Juan 1:12, sí. Sí. Vamos a ver, sí. Ajá. Dice que, ajá. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Dice que los que le recibieron, ¿usted ha recibido a Jesucristo como su único Salvador? Bueno, a los que creen, hay dos palabras, una, la recibieron. Segunda, los que le creyeron. ¿En quién? En su nombre. ¿En nombre de quién? De Jesús, el Cristo. ¿Y les dio potestad de qué? Ya. Y entonces yo me pregunto, si un hijo de Dios hoy anda haciendo cosas que no le agradan a Dios, ¿será hijo de Dios o será hijo de quién? Porque ya yo puedo venir aquí a la iglesia y yo puedo decir que yo soy cristiano. Pero si yo no estoy haciendo lo que me dice la palabra de Dios, ¿qué es esta? Pero es que no la lea mucho porque eso lo vuelve loco a usted. Así me decían a mí. Nos vuelve loco la palabra de Dios. Bueno, a mí sí me ha vuelto loco, me cambió totalmente. La lojera mala y ahora soy un loco vivo por Cristo. Amén. ¿Verdad? Amén. Entonces, ¿qué es lo que hay aquí? A mí me decían, no la lea porque eso es lo que quiere el diablo, Satanás. No quiere que nosotros leamos la palabra de Dios. Perfecto. Entonces yo le digo en Romanos 9:10, ¿qué dice? Romanos 10 dice así. Romanos 10, del 9 al... Porque, vea lo que dice. Porque con el corazón se cree. Vea, no es la mente. Porque yo llego a cualquier lado y les digo, ¿ustedes creen en Dios o en Cristo? Sí, claro, yo creo en Cristo. Pero cuando estamos necesitando que Dios, o que nos digan en este momento,
que viene un ejército aquí, se nos mete a este templo y nos digan, ¿quién cree en Dios? El que cree en Dios lo vamos a llevar a la cárcel. No, y yo vengo aquí, no, yo vine a contar las banderas, nada más. No, si es que no, nosotros venimos a cantar, no venimos pero si yo le digo, sí, yo creo, y yo voy a morir por él, como lo hicieron los apóstoles Pablo, como lo hicieron todos los que le siguieron a él. Hasta la Virgen María también fue obediente también en la palabra de Dios. Ella entregó a su hijo también. Qué duro, ¿verdad? Pero dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Con el corazón yo lo tengo, ¿para qué? Por la justicia que hizo Dios en la cruz del Calvario. Pero dice que se confiesa para salvación. Yo confieso que yo soy salvo. ¿Por qué? Anteriormente yo no podía entender este versículo. ¿Por qué no lo entendía, hermanos? Porque yo vivía en el mundo todavía, según llegando a una iglesia cristiana. Así como Pablo, como más de uno, lo negó. Pedro fue el que lo negó, ¿sí? Lo negó 3 veces. ¿Usted no era que usted estaba con Jesús? No, hombre, no, yo iba de pasada ahí nada más. Yo ni lo conozco. Ya, Cristo sabe cuántas veces lo niego. ¿Sabe cuántas veces no necesitamos como Pedro negarlo? Yo lo niego cuando yo no hago lo que la palabra de Dios me dice. Porque no habrá nada bajo el cielo ni en la tierra que sea dado solo por Dios. Porque cuando yo invoco a algunos santos que están aquí en la Biblia, pero no viven, el que vive es Cristo, yo estoy invocando algo que no está vivo. Mas Cristo está vivo, resucitó, ¿verdad? Al tercer día. Y dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será, ¿qué? Avergonzado. Imagínense, no sería avergonzado, y yo muchas veces me avergonzaba porque yo tenía que estar viviendo en el ambiente social y todo eso. Porque no hay diferencia entre un judío y bueno, ahí lo vemos. No seremos avergonzados nosotros, porque nosotros llegaremos a estar en el trono de la gracia de Dios. Pero ¿qué pasa cuando una persona lamentablemente, y duele, yo no estoy haciendo, ni quiero hacerle daño a nadie, pero ¿qué pasa cuando una persona muere sin Cristo? Pero es que yo le rezo, yo le esto, ¿no? Cuando confesamos en nuestra boca y en nuestro corazón que verdaderamente Jesús es el Cristo y que yo confío, que yo soy salvo, que si yo hoy muero, hermanos, yo pasaba tiempos y yo no sabía si yo era salvo o no era salvo. Venía a la iglesia y así como llegaba yo me iba para la casa, llegaba a la iglesia y los problemas seguían iguales, yo no me apartaba del camino, lo que hablaba don Daniel, que el que hace el mal en su casa no le va a ir bien. Y es que son cosas verdaderas, hermanos, ustedes, yo no sé si ustedes lo han visto, pero en casas de gente, conocidos de nosotros, donde sobreabunda el pecado, mire, son problemas lo que hay. Hay gente que existe hasta con la brujería, la hechicería y todo eso, y cómo les va a esas casas. Pero también dice, hay algo mucho mejor todavía, que donde sobreabunda muchas veces el pecado, y cuando confesamos y nos entregamos a Cristo, les llega la gracia de Dios. Va a abundar Cristo en nuestro. Y dice que lo más lindo que tiene es que Él, ahí sí ya, ahí tiene algo diferente, que dice que Él se olvida de los pecados. Y nosotros los confesamos, ¿verdad? Ahora ya vamos ya casi lo vamos a terminar. Ahora el número 5, capítulo ahí. 5. ¿Cuándo es el tiempo para que puedas ser salvo? ¿Quieres tú aceptar a Jesús en este momento? Ay, pero yo no me sentía seguro todavía. Yo decía, ¿cómo hago yo para aceptar? Yo lo quería, pero de verdad que cuando Dios separa a la persona desde el primer momento, Él sabe todo lo que va a hacer. Ahora dice, ¿quieres tú aceptar a Jesús en este momento?
Yo creo que los que estamos aquí ya hemos recibido a Jesucristo, ya hemos quitado muchas cosas que a Dios no le agradan, como cosas que no dicen aquí en la Biblia. ¿Ah? Vamos a terminar hoy, hermanos, haciendo una oración, como lo dice aquí, para que los que nos están viendo también, ustedes han visto que venimos el consecutivo del plan de salvación, y hoy vamos a hacer esta oración para que todos aquellos que nos están viendo quieran recibir a Jesucristo como su único Salvador. Tal vez hoy no habrá nadie que quiera recibir a Jesucristo, porque ya también lo tenemos, pero no sabemos hasta dónde está llegando este video. Y entonces quiero confesar que si usted recibe a Jesucristo, va a tener vida eterna. Sus pecados que hoy se los está entregando a Él, Jesús los va a borrar, los mandó al fondo del mar, dice la palabra de Él, y que somos nueva criatura. ¿Usted quiere ser nueva criatura, hermanos que me están viendo? Pues yo hice ese escalón, lo subí y ahora me siento feliz. Vamos, después de todo eso, ahí en esta semana van a ver todos los versículos para ver si nos podemos memorizar, que son muy importantes. Para esto también son para la gente de la iglesia, para cada uno de nosotros. Yo me estoy, un versículo ya si en una semana no me lo aprendo, pero que me lo aprenda, pero de corazón, no de lectura. Porque al menos aquí, en yo me puse en Romanos 10:10, porque con el corazón se cree, pero con la boca, ¿qué? Se confiesa. ¿Para qué? Para la salvación. Y viera que yo me lo vivo leyendo, y ahí voy poquito a poquito. Entonces, queridos hermanos, no precisa correr. Dios, tenemos la gracia de que somos salvos, y si usted lo quiere hacer, vamos a terminarlo hoy y lo voy a decir para que todos aquellos que están, y también los que estamos acá, inclinemos la cabeza para también orar por todos aquellos que, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros seres queridos, hermanos, familiares que no han recibido a Jesucristo como su único Salvador, para interceder sobre ellos, no para que ellos, porque esto es personal. Yo no me salvo porque ore todo el mundo, sí, pero yo solamente, eso es Dios y yo. Entonces vamos a orar para terminar la escuelita dominical. Dice así: puedes aceptar al Señor, tu único Salvador, a través de esta oración. Vamos a pedirle a Dios: amantísimo Dios, te doy gracias porque tú estás presente, y por tu amor, Señor, y por todo el completo de este plan de salvación que tú vienes dándonos a cada uno de nosotros y en esta escuelita dominical. Ahora que yo soy un pecador y confieso mis pecados delante de ti, yo abro mi corazón y te pido que entres en mí y que seas tú el Señor y Salvador. Señor, te pido por todos los pecados que yo he venido cometiendo en todo momento. Y también te doy gracias, Señor, por la salvación, porque yo sé que si llegara a morir hoy, tú borraste todos mis pecados y llegaré a estar en tu presencia, donde tú estás recibiendo a cada uno de los hermanos que hoy están escuchando y viéndonos. Desde ahora, Señor, haz tu voluntad y enséñame a obedecerte a través de la palabra, Señor. Enséñame que solo todo está escrito, lo tuyo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, que aquí se habla de Jesús, el Cristo, nada más. Que tenemos que hacer lo que usted nos ha mandado y apartarnos de las cosas que a usted no le agradan, que aunque queremos hacerlas con bien, a ti no te agradan, Señor, porque no están plasmadas ni escritas en la Biblia. Señor, te pido en el nombre de Jesucristo que soy salvo hoy. Amén y amén.
Muchas gracias, hermano Marvin. Que el Señor haya bendición a su palabra. Y como usted menciona hoy, la salvación es un acto de fe en la obra de Cristo. La salvación no es algo que se hereda, que se pasa de padres a hijos. La salvación es la comprensión plena de que yo soy una persona pecadora, que nazco en pecado porque lo heredo de mis padres, y que eso viene desde Génesis capítulo 3. Sin embargo, Dios mostró su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y eso lo dice Romanos 5:8. Y como usted bien ha leído hoy de la Escritura, Romanos 10, 9 y 10, dice que nosotros recibimos a Cristo por la fe, que lo confesamos cuando creemos realmente que Él es el Salvador, el único y suficiente Salvador. Y oramos al Señor para que estas palabras lleguen a muchas personas, no solo a los que estamos acá, sino a los que estén ahora conectados o en un futuro y que puedan ver este mensaje y puedan recibir gracia y puedan recibir salvación. Oramos para que Dios haga una obra en la vida de cada uno de nosotros, en todo momento. Amén. Bien, vamos a ir a un minuto de vida cristiana, vamos a ir a Romanos capítulo 12, versículos 20 y 21. Romanos capítulo 12, en realidad es la continuación de lo que hablamos la semana pasada, pero hoy nos amplía un poquito más, y como Dios no es un Dios de casualidades, sino que todo tiene su razón, me gusta mucho que hoy leímos Proverbios 17, porque ahora vamos a ver que tiene relación el texto de Romanos 12 con un versículo de Romanos 17. Perdón, Romanos, de Proverbios 17. Dice la palabra del Señor en Romanos 12, 20 al 21. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Verdad? Vean qué interesante cómo la palabra de Dios nos invita a actuar diferente a lo que el mundo recomienda. El mundo recomienda que si alguien nos hizo daño, nosotros debemos responderle con daño. La palabra de Dios nos dice hoy que si el enemigo, vean que no es cualquier persona, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Otro podría decir, no hombre, si está con hambre no le des nada, que se termine de morir, ¿verdad? Esa sería la visión del mundo. Pero la palabra de Dios dice, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Y el mundo no enseña eso. El mundo enseña lo contrario. Y la palabra nos dice lo siguiente, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Esta frase lo que quiere decir es que lo vas a avergonzar. ¿Por qué? Porque va a haber una expresión de amor donde Él ha dado enemistad. Donde Él ha dado rencor, donde Él ha dado tal vez odio, va a recibir amor, va a recibir algo que Él no espera, entonces se va a avergonzar. Y termina el 21, dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Entonces también es un pensamiento que tenemos que tener siempre presente, de que nosotros debemos vencer el mal haciendo el bien, no haciendo más mal. Ahora, ¿por qué digo que esto tiene que ver con Proverbios 17? Porque en Proverbios 17 leímos ahora, dice, el que da mal por bien, no se apartará el mal de su casa. Vean qué interesante. La Biblia en Romanos nos dice, pague el mal con bien. En Proverbios 17 nos dice que el que da mal por bien, el mal no se va a apartar de su casa. Exactamente lo contrario. Los dos consejos hoy se complementan para nosotros, para que podamos construir una vida cristiana que agrada al Señor.
Amén. Amén. Ah, bueno, creí que estaba solo. Y no, el Señor está con nosotros, ¿verdad? Amén. Así es, así es. Bien. Hermanos, vamos a ir a Hechos capítulo 7, versículos 38 al 40. Como ustedes saben, yo he estado haciendo el devocional en el Nuevo Testamento de este año y es obvio, voy por el libro de los Hechos, ¿verdad? Por eso los mensajes últimos han tenido relación con el libro de los Hechos y con el libro de Juan y ahí para atrás. Bien, esta semana leí el siguiente texto, Hechos 7, 38, 39. Dice, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió palabras de vida que darnos. Vean, palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que les desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Hechos capítulo 7, versículos 38 al 40. Y vean el mensaje de hoy. Hoy voy a usar un poquito la pizarra para ir anotando los versículos porque son bastantes. Algunos no los vamos a leer, nada más los menciono, pero sí desearía y les agradecería que ahí lo tomen nota, como siempre. Igual vamos a hacer forum al final, pero que vayan tomando nota de esto. La pregunta de hoy es, y el tema del mensaje es, ¿dónde está, esto es una E, tu corazón? ¿A dónde? Y la lectura es Hechos 7, 38 al 40. No leímos todo, pero lo que me interesa es la frase, la expresión esa, donde dice muy claramente, dice, y en sus corazones se volvieron a Egipto. El pueblo de Israel, no, vamos a orar primero. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Oramos, Señor, para que abras nuestros corazones y que estemos dispuestos, Señor, al mensaje que viene del trono celestial, Señor, para la edificación, para la salvación, para el perdón de pecados, Señor, y para que te conozcamos cada vez mejor a ti, Señor. Para que nos cuestionemos a dónde está nuestro corazón. Para que podamos, Señor, examinar lo más profundo de nosotros, Señor, y podamos tomar una decisión para agradarte a ti, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. El pueblo de Israel caminaba en el desierto hacia la tierra de la promesa. Acordémonos que en Génesis 12, más o menos, Dios le promete a Abraham la tierra, una tierra ahí especial, lo que hoy se conoce como Jerusalén, y en realidad es mucho más que eso. Pero Dios le promete a Abraham la tierra. Las situaciones se dan, en realidad, Abraham recibe la promesa del Señor, Abraham fue peregrino, nunca la poseyó, realmente. Y Dios mismo le dice ahí que el pueblo, sus descendientes, van a ser esclavos en Egipto. La razón de por qué es que llegan a ser esclavos en Egipto, porque dice ahí mismo en el texto bíblico que la maldad del amorreo no ha llegado a su colmo aún. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios le dio oportunidad a la gente que estaba ahí a que se arrepintiera. Digámoslo así, 400 y pico de años de ventaja para que tomaran una decisión de arrepentimiento y se volvieran al Dios verdadero. Dios le dice a Abraham que sus descendientes van a ser esclavos en Egipto, y efectivamente llegan a Egipto. Ustedes recuerdan la historia con José, con Jacob, ¿verdad? Y durante 400 años el pueblo de Israel, descendientes de Jacob, van a estar en Egipto, hasta que el Señor los libera por medio de Moisés, en cumplimiento de la promesa hecha a Abraham. O sea, no era una casualidad, no era algo que se le ocurrió a Moisés, ni era algo que
que Dios improvisó, no, era el cumplimiento de la promesa en el tiempo adecuado en que Dios ya tenía planeado. Entonces tratemos de imaginar cómo ese pueblo de Israel vio las maravillas que Dios hizo por medio de Moisés con las 10 plagas para convencer al faraón, primero de que faraón no era un Dios, y segundo, del poder del verdadero Dios. Hasta que ya el pueblo de Israel fue liberado. O sea, ellos fueron testigos de eso, lo vieron, lo palparon. Y también no solo vieron eso, vieron también cómo salen de Egipto, y si ustedes recuerdan el pasaje, de ser esclavos, porque así eran esclavos, salieron llenos de recursos, porque la gente espontáneamente les daba cosas a ellos, les daba oro, les daba joyas, cuando iban saliendo de Egipto. Entonces ni siquiera tuvieron que tomarlos, se los daban espontáneamente, ahí lo dice la Escritura. Vieron eso, llegaron al Mar Rojo y vieron el milagro de cómo las aguas se abrieron en el Mar Rojo. Caminaron un poquito más ahí y vieron cómo el agua salía de una roca, de una piedra, y Dios les dio agua. Caminaron un poco más y Dios les dio el maná. Y siguieron caminando y Dios les dio las leyes en el monte Sinaí. Sin embargo, a pesar de todas esas evidencias, el pueblo no creyó. Es más, tan no creyó que aquí lo dice muy claramente, se me volvió la página. Aquí lo dice muy claramente, y en sus corazones se volvieron a Egipto. O sea, ellos escucharon la palabra de Dios cuando Moisés bajó del Sinaí. Ellos vieron todos estos milagros, todas estas maravillas, y sin embargo, a pesar de que iban hacia la tierra prometida, ¿verdad? O sea, todo se estaba dando para que más bien sintieran gozo, sintieran esa satisfacción, esa gratitud al Señor, porque la promesa de Abraham se estaba cumpliendo. Pero no, a pesar de todo, su corazón se quedó atrás. Vean qué curioso, a mí me llamó mucho la atención de que yendo de camino, viendo todo esto, aún seguían pensando en las cosas viejas. Qué interesante, ¿verdad? Y ahí vemos en el relato bíblico, en Éxodo y también en algunos de los salmos, pero vemos cómo la gente añoraba y decía, mejor eran los nabos que comíamos allá, y mejor era no sé qué que comíamos allá, y mejor hubiéramos seguido como esclavos, ¿verdad? En vez de prestar atención a que el plan de Dios se estaba ejecutando. O sea, lo estaban viviendo, no era que le estaban contando, estaban viviendo el plan de Dios en sus vidas. Ahí estaba, lo tenían al frente, lo habían vivido, lo habían visto con sus ojos, el cumplimiento de la promesa. Y sin embargo, su corazón siguió en Egipto, se quedaron atrás. Y yo me puse a pensar en eso, y digo yo, qué curioso. ¿Y cuántos de nosotros, tal vez, aún disfrutando de las bendiciones de Dios, como dice Marvin, aún disfrutando de la salvación del Señor, nuestro corazón se quedó atrás? Nuestro corazón se quedó en las cosas viejas. Tal vez todavía extrañamos algo de nuestra vieja vida. Tal vez todavía extrañamos los ambientes que antes frecuentábamos, los compañeros o los amigos que eran inadecuados para nosotros, y los seguimos extrañando. Tal vez todavía extrañamos algún estilo de vida que llevamos en algún momento. Y estoy diciendo tal vez, ¿verdad? No estoy diciendo ni acusando a nadie, por supuesto. Pero a mí me llama la atención que el pueblo de Israel seguía con su corazón en las cosas viejas. Me puse a pensar. Y me puse a pensar en tres cosas. Primero, cómo el Señor cambia nuestra naturaleza espiritual. El cambio en nuestra naturaleza, no me va a caber, espiritual.
Eso es lo primero. Se nos olvida cómo el Señor nos ha cambiado nuestra naturaleza espiritual, lo que estaba explicando Marvin en la escuela dominical, cómo esa naturaleza original del hombre se perdió con Génesis 3 y que podemos recuperar por la fe en Cristo. Eso es lo primero, ese es el primer punto. ¿Cuál es el segundo punto? Cómo Dios, voy a decirlo más corto, nos da crecimiento. Esta gente de Israel, durante el desierto, en vez de aprender del Señor, en vez de ver las maravillas del Señor, se quedaron atrás. No quisieron aprender, no quisieron ser edificados con la palabra de Dios, porque es más, ahí lo dice, vea lo que dice. Voy a leer 38 y 39. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que les hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió palabras de vida que darnos. Y vean lo que dice, al cual nuestros padres no quisieron obedecer. Rechazaron el crecimiento, rechazaron la palabra de Dios. Y no solo eso, al rechazar la palabra de Dios, su corazón se quedó atrás, se quedó rezagado. Entonces, el segundo punto es el crecimiento de nuestra fe. Y el tercero, que tal vez puede ser el más extenso, no tal vez, va a ser el más extenso, pero que vamos a tratar de abarcar todo lo posible, es el objeto de nuestra fe. De nuestra fe. Y nosotros tenemos que meditar en esto para que nuestros corazones no queden rezagados, para que nuestros corazones no se queden pensando en el pasado. Hay un dicho humano, definitivamente no es bíblico, que dice que todo tiempo pasado fue mejor. ¿Verdad? Lo hemos escuchado muchas veces, probablemente. Que la gente dice, es que todo tiempo pasado fue mejor. No, la Biblia nos dice que no necesariamente todo tiempo pasado fue mejor. Por lo menos no en Cristo. No en Cristo, definitivamente no todo tiempo pasado fue mejor. Al contrario, el tiempo presente es mejor. El tiempo presente, el que el Señor nos permite vivir hoy, ese es el verdadero tiempo que vale la pena disfrutar. El tiempo que nosotros debemos realmente apreciar, valorar, amar, disfrutar, es el tiempo presente, lo que el Señor nos da hoy. De hecho, la oración del Señor, la que conocemos como el Padre Nuestro, dice, danos hoy el pan nuestro de cada día. O sea, el hoy, eso es lo importante hoy. El Señor que me permitió vivir, el Señor que me permitió venir al culto, el Señor que me permite hoy ser edificado con la palabra de Dios. Ese es el tiempo que definitivamente debemos disfrutar y no que nuestro corazón se quede extrañando. En mi caso, los partidos Cartago-Alajuela a las 11 de la mañana un domingo, como hoy, ¿verdad? Ir allá a sufrir un rato al estadio. Y no, eso ya no lo extraño. Podría ir, sí, tal vez podría ir, pero no lo extraño. Ya no, o sea, está en una segunda, tercera prioridad, ya no es primera prioridad. ¿Por qué? Porque realmente debemos disfrutar hoy lo que el Señor nos da. Entonces, lo primero y más importante es cómo el Señor cambia nuestra naturaleza espiritual. Y voy a mencionar solo dos. 2 Corintios 5 y 17. Y no menciono más porque es el tema que estamos tratando en escuela dominical. El otro es Juan 1:12, que definitivamente no lo vamos a leer porque, es más, lo acaba de mencionar hace un ratito Marvin. Pero 2 Corintios 5 y 17 es algo que debe permear en nuestras vidas. Es algo que debe estar clarísimo en nuestras vidas. ¿Y qué es lo que dice 2 Corintios 5 y 17? Les agradeceré que alguien lo lea. Sí, ajá. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Ve qué somos? Una nueva
criatura. ¿Qué más? ¿Qué? Las cosas viejas, lo viejo pasó. ¿Y qué más? Aquí todas son hechas nuevas. Todo es nuevo. Ya solo con tenemos para decir por qué pensaron los israelitas y su corazón se quedó atrás. Somos nuevas criaturas. El tránsito del éxodo yo lo veo como una metáfora del camino cristiano hacia la libertad plena de salvación. Y no hay que quedarse atrás, porque en Cristo somos nueva creación. Dice, lo viejo pasó y todo es hecho nuevo. Solo con eso es suficiente para decir, Señor, que ya no piense más en las cosas viejas, que ya no extrañe más el pasado, que ya no, es más, no solo que no lo extrañe, que no me castigue el pasado. ¿Cuántos de nosotros hemos estado atados a las cosas del pasado, a nuestros viejos pecados, que todos fueron perdonados en la cruz del Calvario? Y seguimos, perdón la expresión, seguimos rumiando esas cosas. Lo que yo hice, lo que yo dejé de hacer, las tortas que me jalé, los errores que cometí. No, olvídese. Somos nuevas criaturas en Cristo. Ya eso, solo eso es suficiente para ya no estar nuestro corazón en las cosas viejas, en las cosas del pasado. Ni los placeres, ni los errores. Y el otro texto, Juan 1:12, que ya Marvin hace un poquito lo leyó, que a todos los que hemos creído, a los que recibimos a Cristo en nuestro corazón, nos dio la potestad, el derecho de ser hechos hijos de Dios. Entonces, no es poca cosa. Somos hijos de Dios. En contra de lo que seríamos sin Cristo. Juan 8:44, hijos del diablo. Entonces, solo ese cambio de naturaleza, ya nos debe hacer pensar de no quedarnos rezagados. Olvidémonos del pasado. Olvidémonos de los errores de la vida vieja y pongamos la atención en lo que el Señor nos da hoy. El pasado solo sirve para no cometer los mismos errores. Nada más, pero no debe acusar nuestra conciencia. No debe provocarnos a desear cosas que no tenemos por qué desear o añorar cosas que no tenemos por qué añorar. Ahora, no nos olvidemos de dónde viene el crecimiento. 1 Corintios 3:7 y Efesios 3:20. Veamos estas dos. Y vuelvo a Hechos 7:38. Dice que Moisés recibió palabras de vida y las personas no quisieron obedecer. Este es el segundo paso. El crecimiento nuestro viene por la palabra de Dios. Y 1 Corintios 3:7, ¿qué es lo que dice? Amén. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. ¿Ve? ¿Quién da el crecimiento? Dios da el crecimiento. Y a veces, por tener el corazón en el pasado, no crecemos. Por estar añorando la vida vieja, por estar clavados en los pecados viejos que ya fueron perdonados, y reitero, que ya fueron perdonados, no disfrutamos de la vida nueva. Y estrategias que usa Satanás. La mayoría de gente le dice, hey, usted que no se acuerda, no muera. Ajá. Pero cuando calla uno el diablo, eso es callar al diablo y decirle, ya Cristo me limpió y me liberó de todos mis pecados. Así es, por eso es que hay que tener claro estas cosas, al menos estas cosas. Ahora que usted hablaba de esos versículos básicos que uno debería aprenderse de memoria prácticamente, o por lo menos leerlos y escribirlos con regularidad. Estos también. Soy una nueva persona en Cristo. Soy hijo de Dios. Mi naturaleza cambió.
¿Quién me enseña a mí? Dios me ayuda a crecer espiritualmente, porque tenemos que reconocer, todos los que estamos acá y los que puedan estar viendo esto, que somos personas imperfectas, afectadas por X número de años, según la edad que cada uno de nosotros tenga, de pecado. Es la verdad. Y necesitamos ir puliendo esas cosas de manera que nuestro crecimiento espiritual se dé. Ahora, me llama la atención muchísimo lo que dice Efesios 3:20. Igual voy a pedirle a alguien que lo pueda leer. Y aquel que es todopoderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Efesios 3:20. Vean, prestémosle atención a lo que dice la palabra de Dios. A aquel, bueno, hay que ver en el contexto a Dios, a Cristo, que es poderoso para, ¿qué? Hacer todas las cosas Todas las cosas. mucho más abundantemente Ajá. de lo que le pedimos o que entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Cuál poder actúa en nosotros? El poder del Espíritu Santo. Pero vean qué interesante cómo la Escritura dice que Dios puede actuar a través nuestro de una manera mucho más poderosa de lo que nosotros pedimos o entendemos. O sea, y esto tiene que ver un poco con la vida vieja. A veces, esa vida vieja, repito, nos acusa. A veces la vida vieja, o no sé, el carácter, el temperamento nos limita, ¿verdad? A veces, digamos, en mi caso, que yo soy medio tímido, ¿verdad? Aunque no parezca, pero yo soy muy tímido para hablar. A mí me cuesta hablarle a una persona que no conozco. Pero estas son cosas que tienen que eliminarse, que quitarse. Porque Dios puede hacer en nosotros algo mucho más abundante de lo que pedimos y de lo que entendemos. Es que me llama la atención cómo lo dice, de lo que pedimos y lo que entendemos. Léamelo otra vez, por favor. O sea, Y en aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. o sea, es Cristo en nosotros. Y eso es algo que tenemos que cambiar. O sea, la personalidad mía, digamos, no va a cambiar. O sea, soy lo que soy por la gracia de Dios, desde el punto de vista humano, de carácter, de temperamento, solamente que sí, de carácter, de temperamento. Pero sin embargo, el poder de Dios puede actuar a través de mí mucho más allá de lo que yo mismo pida. Vea qué interesante. Usted iba ahí a ese punto, bueno, estamos conectados. De lo que yo mismo pida, porque yo puedo pedir, mire, Señor, yo quiero hacer tal cosa. No, pero el Señor va mucho más allá, va mucho más lejos que eso. Y es interesantísimo. Entonces, yo en esto medito mucho. ¿Por qué? O sea, lo voy a confesar aquí públicamente. Yo hace un tiempo, creo que ya lo había mencionado, pero ya se me olvida lo que yo les digo. Pero si ya se los dije, me disculpo. Pero yo hace un tiempo, yo oraba al Señor y yo le decía, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? O sea, perdonen la expresión que sea así tan, como dijera, tan carnal, pero ¿por qué siendo yo, Dios me usa? O sea, creo que yo me conozco, ¿verdad? Y las cosas que yo he hecho, los errores que he cometido, por eso es que hablo bastante de eso. ¿Pero por qué? Yo no sé si Marvin o doña Tere, Tita, o alguno de ustedes más, se ha hecho esa pregunta. ¿Por qué yo? O sea, si echamos el rollo película para atrás, unos 20, 30 años atrás, Marvin, ¿a dónde estábamos? Mejor no nos cuente, ¿verdad? Ni yo les voy a contar. ¿Pero a dónde estábamos? Entonces yo me pregunto, ¿por qué yo? ¿Por qué yo siendo como soy, desde el punto de vista de timidez, Dios le plació en algún momento, como dice Pablo, revelar a su Hijo en mí? Yo no sé si ustedes se han hecho esa pregunta, pero es importante que nos la hagamos.
por qué Dios un día mostró su amor de Él hacia nosotros, nos dio gracia y, como dice Pablo, repito, reveló a su Hijo en cada uno de nosotros. ¿Por qué? ¿Se han hecho esta pregunta? Y yo creo que es importante hacérsela. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué yo? O sea, medite 15 segundos ahí en silencio. Piense en su vida cómo era antes de conocer del Señor. Y ahora sí, haga un alto y diga, Señor, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Qué es lo que viste en mí que yo mismo no veo o no vi? Hagámonos esa pregunta. Yo creo que es una pregunta válida y que tiene respuesta en estas cosas. Dios quiere que crezcamos espiritualmente y Dios quiere hacer una obra mucho más allá de lo que nosotros pedimos y entendemos. Porque nosotros podemos pedir muchas cosas. Podemos pedir desde la parte material, podemos pedir sobre la bendición familiar, digamos, o podemos pedir, no sé, que la iglesia haya 100,000 miembros. Pero sin embargo, Efesios 3:20 nos dice que Él es poderoso para dar mucho más de lo que pedimos y entendemos. Entonces es ahí donde yo me hago la pregunta, ¿por qué yo? Y es donde yo los desafío a ustedes, a cada uno en su corazón, que piensen, que mediten. ¿Por qué ustedes? ¿Verdad? Y yo creo que eso nos tiene que llamar a conmovernos. A decir por qué el Señor un día reveló a Cristo en mi vida. Me lo puso al frente. Y desde ese momento, en noviembre de 1993, en mi caso, Dios ha trabajado en mi vida. Ahora, casi 30 años después, veo hacia atrás y digo, mira, qué bandido Dios. Por donde me caminó, por donde me anduvo, por donde me llevó, ¿verdad? Hasta llegar aquí, hoy, y no sabemos hasta dónde más. Pero yo sí sé que Él va a hacer algo mucho más abundante de lo que yo le pida y de lo que yo entienda. Hoy en la mañana, cuando doña Isabel, que bendita sea doña Isabel, que fue obediente a la guía del Espíritu Santo, doña Isabel nos mandó ese video que mandó. Oye, yo no lo podía creer. O sea, yo le mandé un pantallazo de a donde está doña Isabel. Doña Isabel está un poquito más arriba de la Tierra de Fuego. O sea, está tan abajo del continente, que uno ni se imagina dónde está. O sea, el otro día ahí son más de 5,000 kilómetros de aquí. Es más lejos ir a donde está doña Isabel que ir a Miami o ir creo que a Washington. Tan abajo está, en Chile. ¿Y qué nos mandó un video hoy? De que hoy tiene que dar un mensaje del Evangelio. Hasta ahí fue. No me van a decir que es mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. Para mí eso es asombroso. Es asombroso lo que el Señor está haciendo en la vida de doña Isabel, en la vida de esta iglesia y lo que el Señor va a hacer en la vida de cada uno de nosotros. ¿Verdad? O sea, y yo me quedé asombrado y sigo estando asombrado. Pero es la palabra de Dios, como dicen aquellos, que se cumple. La palabra de Dios que se cumple. Y yo recuerdo alguna vez que hablé yo del Salmo 138:8 y que a los días doña Isabel me dijo, ¿verdad? Dios cumplirá su propósito en mí. Me dice doña Isabel, viera cómo he meditado yo en ese versículo. Viera cómo me tocó a mí ese versículo. Y después se desarrolla todo el tema del viaje misionero a China. Dios cumplirá su propósito. Dios hace cosas mucho más abundantes de lo que nosotros pensamos o pedimos. Preguntémonos por qué nosotros. Pero volvamos al asunto nuestro. Esta gente vio el plan de Dios como si hoy nosotros que estamos hablando aquí, ¿verdad? De la iglesia, estamos hablando del Evangelio, estamos hablando
de la obra misionera por medio de doña Isabel en este caso, o ahora que hablamos de Arielis, por ejemplo, si nosotros viendo eso que estamos viendo, que estamos viviendo, todavía siguiéramos pensando en las cosas del pasado. Y esta gente estaba pensando en las cosas del pasado, viviendo el plan de Dios. ¿Cuál fue la diferencia de ellos? La diferencia de ellos fue el objeto de su fe. ¿En quién confiaron ellos? Entonces vamos a ver algunos, ojalá que nos dé tiempo. Tratemos, me ayudan ahí, no sé si alternan en buscar los versículos, pero vamos a ver la razón, lo que motivó a varias personas. Vamos a empezar por Abraham. ¿Qué motivó a Abraham? Voy a apuntar varios. Está en Génesis. Yo se los mandé ahí al chat de la iglesia, pero vamos a poner Génesis 15, 5, 6. ¿Qué motivó a Jacob? Y eso está en Génesis 32, 26 al 28. ¿Qué motivó a José? Y eso está en Génesis 45, 7 y 8. Vamos con esos tres primeros. Y después, bueno, vamos con Moisés también para terminar esta serie, digamos, del Pentateuco. Moisés está en Hebreos 11, 27. Les agradeceré ahí si se van alternando y... Ok, decime. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos, cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Vean qué interesante, yo siempre trato de imaginarme eso. Digamos, yo tengo la imaginación demasiado grande, tal vez. O sea, muy fantasiosa, o muy, no sé cómo decirlo. Pero yo me trato de imaginar eso. Obviamente era de noche, porque si no, no hubiera visto las estrellas, ¿verdad? Ya estaba oscuro. Y entonces Dios saca a Abraham de la tienda de donde está y lo pone afuera, está oscuro. Ya uno casi no ve las estrellas, ¿verdad? Como hay tanta luz en las ciudades, ¿verdad? Pero si uno va a un campo, en un sitio un poco apartado, ve las estrellas y es impresionante ver un cielo estrellado. Cuando hemos tenido la oportunidad de verlo, no sé, aquí en el volcán o estas zonas de aquí, de Tierra Blanca, donde hay potreros, uno puede ver realmente las estrellas en la noche. Y yo me imagino al Señor sacando a Abraham ahí a la acera y ve ahora para arriba, vea, así como es esto, va a ser su descendencia. Y simplemente Abraham creyó. Eso es todo. Abraham le creyó a Dios de que él, que no tenía hijos en ese momento, él, que su esposa era estéril en ese momento, y él, que tenía más de 75 años en ese momento, ya era un roquito, ¿verdad? Y probablemente con las limitaciones propias de la edad, él, aún así, sin hijos, con una esposa estéril, con ya viejito, ¿verdad? Y aún así Dios le dice, ¿sabe qué? Su descendencia va a ser como esa, como ve las estrellas, usted no la va a poder contar. Por cierto, nosotros somos parte de esa descendencia, como dice Pablo. Somos descendientes de Abraham por la fe de Abraham, dice Pablo. Y simplemente Abraham le creyó. Entró a la tienda y dijo, sí es cierto, yo voy a tener descendencia. Y eso fue suficiente, y ahí lo dice la Biblia, no lo estoy diciendo yo, la fe le fue contada por justicia. Ahí, Abraham nació de nuevo. Ahí a Abraham se le convirtió en una realidad esto. Todo fue hecho nuevo a partir de ahí. Porque ahí Abraham le creyó a Dios, punto. Con todo en contra, sí, con todo en contra. Es más, estaba en una tierra que no era su tierra. Y aún así, con todo eso, en contra, desde el punto de vista humano, aún así, Abraham creyó. Y por eso es lo primero que yo quiero que pensemos. ¿Qué tanto creemos? Esta gente no creyó a la palabra, ahí lo dice en Hechos. Escucharon, pero no creyeron, no obedecieron, dice, la expresión que dice es no obedecieron. Nosotros
Abraham solo creyó, vio las estrellas y dijo, sí, cierto, mira qué montón de descendientes voy a tener yo. Y entró, tranquilo, en paz, confiando exclusivamente en la palabra de Dios. ¿Qué dice Jacob en Génesis 32? Voy poniéndolo en cheque. ¿Qué dice Jacob en Génesis 32, 26 al 28? Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Hasta el 28. ¿Sí? Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque tú has luchado con Dios y con los hombres que has perdido. O sea, vean qué interesante. Jacob le dice, bueno, ahí estaba hablando, luchando con el Señor, realmente es una teofanía. Y Jacob está luchando con él, no dice qué tipo de lucha, pero está luchando con él y le dice Jacob a él, no te dejo, no te voy a dejar si no me bendices. ¿Cuántos de nosotros, igual que estos, rechazamos las bendiciones de Dios? Que decimos, es que no vemos la bendición, porque todos estamos acostumbrados a ver las bendiciones materiales. Y la gente persigue bendiciones materiales, pero hay bendiciones superiores que son de carácter espiritual. Y Jacob dijo muy claro, no te voy a dejar si no me bendices. Y en eso nosotros tenemos que también pedirle al Señor su bendición cada día. Igual que Jacob. Y el resto del texto es porque en ese momento el ángel, con la autoridad que él tiene, le cambia el nombre a Jacob. Jacob, el significado del nombre de Jacob es algo así como engañador, estafador o algo así. Da una sensación de una persona engañadora. Pero Israel, cuando le cambia el nombre de Jacob a Israel, le da otro sentido porque el nombre de Israel significa el que lucha con Dios. Ya. Le cambió su naturaleza espiritual. Se la cambió y ustedes ven, a partir de ahí, la vida de Jacob cambia. Y es otro tipo de vida. Hay un cambio. Pero el objeto de la fe de Jacob, como la de Abraham, fue la palabra de Dios. Lo que Dios les dijo, nada más. Al contrario de estos que no obedecieron y que su corazón se quedó atrás. ¿Qué nos dijo ese José en Génesis 45, 7 al 8? Ah, bueno, doña Tere, sí. 45, 7 y 8. Dios me envió delante de vosotros para reservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida en medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Vean qué interesante las palabras de José. En contexto, José en ese momento tiene alrededor de unos 40 años. O sea, ya es un hombre maduro. A la edad de 20, un poquito menos, sus propios hermanos lo vendieron como esclavo. Fue a dar a la casa de Potifar y ahí la esposa de Potifar quiso seducirlo. No quiso, lo sedujo. Sí, no es que quiso, porque pasó de las palabras a los hechos. Hizo y lo hizo. Y lo hizo, quiso y lo hizo, ¿verdad? Y José rechazó la oportunidad de pecado que se le presentó, que probablemente nadie se hubiera enterado, ¿verdad? Y por eso, por hacer las cosas como Dios dice, o sea, con respeto, digamos, a lo que Dios dice, más bien fue acusado falsamente. Y pasó, ahorita no recuerdo cuántos años en la cárcel, por esa falsa acusación. Después, él le revela unos sueños a unos que estaban ahí también en la cárcel y les dice, los sueños se cumplen, ¿verdad? O sea, la palabra de José se cumple y José nada más les pide a ellos que cuando sean restaurados que le hablen al faraón para que los saque de la cárcel.
Y si leemos el texto bíblico, se les olvidó. ¿Verdad? ¿Qué clase de gratitud? ¿Verdad? José se lo reveló, vieron que se cumplió la palabra y se les olvidó hablarle hasta 2 años después. Ya ahí es donde entra la historia, cómo el faraón tiene sueños, las 7 vacas flacas, las 7 vacas gordas, etc. Y entonces vemos que ya llega a este punto donde los hermanos de José llegan a Egipto a comprar alimento. Ellos no sabían que era José. El que mandaba, el ministro de la presidencia de Egipto en ese momento era nada menos que José, el que ellos habían vendido como esclavo, el que había estado en la cárcel, el que había sido olvidado en la cárcel. O sea, ya han pasado mucho más de 10 años. Bueno, y 7 o algo más, 2, 3 años, no, ahí en el texto se sabe exactamente cuánto de esa época de vacas flacas. O sea, 7 años de alta producción ya habían pasado y ya llevan como 2 años de hambruna. O sea, ya han pasado 9 años más lo que estuvo en la cárcel, mucho más de 10 años. Por eso les digo, ya es un hombre de casi 40 años o alrededor de los 40 años, José. Pero ¿qué vemos en José? Llega y les dice, ustedes me vendieron, que vienen a pedirme aquí. No, no dice eso. Mire, yo estuve en la cárcel, así es que olvídense de mí, yo no les voy a ayudar. No dice eso. Es más, actúa conforme a lo que leímos hoy en Romanos 12 y en Proverbios 17. Él no pagó mal por mal. No pagó así, pagó bien por mal. Venció el mal con el bien, Romanos 12 y Proverbios 17. No vemos a José así. ¿Qué es lo que dice José? Otra vez, que Dios me envió para bien. O sea, ¿a dónde estuvo la fe de José? En que todo lo que él vivió fue con un propósito divino, superior. Filipenses 3:20. Él, de jovencito, se había soñado que los hermanos se inclinaban a él, ¿verdad? O sea, en el sentido de reverencia y de subordinación. Y José vivió todas esas situaciones, vendido como esclavo, estaba en la cárcel, falsamente acusado, etcétera, etcétera. Lo vivió en la fe de que Dios iba a cumplir su palabra. Esa fue la diferencia. Que Dios iba a hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que él mismo podía comprender. Y ahí se los dice muy claramente, Dios me envió, no fueron ustedes. Es más, se los dice también dicho, que dice, no fueron ustedes. Tranquilos, no es ustedes. Dios trabajando en la vida mía, ¿para qué? Para que hoy haya bendición. Y nosotros a veces no vemos bendición en las situaciones difíciles. A veces no pensamos que es Dios trabajando en la vida nuestra. En todo está trabajando el Señor. Tendremos la capacidad de ver las cosas como las vio José, o como las vio Jacob, o como las vio Abraham, y como las vio Moisés. Hebreos 11:27. ¿Qué nos dice la Biblia con respecto a Moisés? 11:27, ¿sí? Por la fe dejó a Egipto, no temiendo a la ira del rey, porque estuvo moviendo. O sea, ¿qué fue lo que pasó con con Moisés, perdón? ¿Qué fue lo que pasó? Que Moisés, claro, que las circunstancias estaban, los perseguían, el ejército, ¿se acuerdan? Venía detrás de ellos cuando estaban prensados contra el Mar Rojo. Pero Moisés se sostuvo, ¿cómo dice ahí? Por la fe, como viendo al invisible, ¿verdad? Y invisible está con mayúscula ahí. O sea, Moisés, a pesar de todo lo que él veía con sus ojos humanos, él se sostuvo por la fe con las promesas que Dios le había hecho. ¿Cuál era la promesa que le había dicho Moisés? Usted va a sacar a este pueblo de Egipto y lo va a llevar a la tierra prometida. Porque la fe de uno es el milagro hecho. Ajá. No lo que está haciendo como lo que él quiere, como lo quiere. Bueno, ve, esa observación es excelente. La fe de uno depende del milagro ya hecho, no del milagro en proceso. Porque uno no ve el final de esto. O sea, dígame una cosa, perdón, hace 6 meses nos imaginábamos a doña Isabel en Chile. No, ¿verdad? En una misión, ¿verdad? O sea, no es que anda de paseo, porque podría ir a pasear. No.
no lo imaginamos. Pero debemos sostenernos igual que Moisés, como viendo el invisible, por la fe. O sea, Dios, o sea, ¿qué quiere decir eso? Dios está actuando. Dios me llamó, me dijo que iba a sacar al pueblo de Israel de Egipto, que lo iba a llevar a la tierra prometida. A pesar de que tenga el ejército aquí atrás, yo sé que Dios va a cumplir su palabra. Y es que tranquilo. Además, me viene a la mente cuando Pablo estaba en uno de sus naufragios, ¿verdad? Y la gente ya pasaron varios días sin comer ni nada y botaron todo lo que había en el barco para que no se hundiera. Y se levanta Pablo y le dice, ¿sabe qué? Todo el mundo tranquilo porque yo tengo que llegar a Roma. Y Dios va a cumplir eso, así es que todo el mundo tranquilo. Y Dios me dijo, ninguno se va a perder. Y ahí está escrito en Hechos, ahí lo pueden leer. Pablo estaba tranquilo. Porque el Señor, cuando estaba en la barca, ¿se acuerdan que había una tempestad y vientos y las olas altas y no sé qué? Y todo el mundo asustado. ¿Y él qué estaba haciendo? ¿Se acuerdan? Durmiendo. Estaba tranquilo en las manos de Dios, de su Padre Celestial. O sea, el agua pasaba por encima, y yo no me imagino lo que es estar en una tempestad, ¿verdad? Pero debe ser algo horroroso. Bueno, yo que, Daniel Guzmán, que le cuesta montarse, ¿verdad? En el ferry que va de Punta Arenas ahí a Playa Naranjo, ¿verdad? Que es una hora de... Yo lo pienso para montarme en eso. Prefiero ir a dar la vuelta por el templo, sino que lo diga ella, ¿cierto o no? Si hemos pasado por ahí 2 veces o 3 es mucho. Ahora, ¿y eso qué es? Un barco grande, seguro, y es aguas tranquilas. Ahora imagínense una tempestad. ¿Y el Señor qué hacía? Dormía. Y a veces uno se come ahí un taco y una fritanga y ya duerme mal y se le duele la panza y todo eso, ¿verdad? Y él no, él dormía plácidamente. Pablo dormía y dijo, ¿sabe qué? Yo tengo que llegar a Roma y Dios me dijo que iba a llegar a Roma, así es que tranquilos. Todo el mundo quieto en primera. ¿No? Ahí cabe todo lo que... Ajá. Bueno, pues Moisés se sostuvo como viendo al invisible. La fe fue la que lo sostuvo, fue lo que lo sostuvo. Tenía el ejército, es como si tuviéramos ahorita el ejército gringo aquí a la par y uno diga, ¿sabe qué? Tranquilos, porque vamos igual a pasar al otro lado. Pues esa era la fe de Moisés. Para avanzar un poquito más rápido, la fe de Samuel, de David y Isaías. Samuel, David. Vean que vamos más o menos con un orden, ¿verdad? Un orden cronológico. Samuel, voy a ir apuntando y me van buscando. 1 Samuel 3:10. David, el famoso Salmo 23:1 y el Salmo 18:2. Isaías 6:8. Ajá, ¿qué dice? Dice así: trasladando el reino de la casa de Saúl y confirmando el trono de David sobre Israel. No, esa no puede ser. 1 Samuel. No, esa segunda. Ah, bueno. Sí, 3:10. 3:10 dice así: y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. ¿Qué dijo? Habla, porque tu siervo oye. A diferencia de estos que escucharon y ¿qué dijeron? No obedecieron, su corazón se quedó atrás. Samuel dijo: hable, yo escucho. Y esa debería ser nuestra actitud siempre cuando venimos al culto. Bueno, ahora que hemos estado escuchando mucho acerca del culto y la importancia del culto, ¿verdad? Que por cierto, Tita participó un día de estos en el foro, ¿verdad? Ellos le dan tanta importancia al culto, porque es esto: habla, que tu siervo escucha. La palabra de Dios que se cumple. Habla. Y no es porque yo esté hablando, no, es porque es la palabra de Dios la que habla, como habló por Moisés, por Abraham, por Jacob, por todos estos que hemos estado mencionando. Esa es la actitud. Señor, habla, porque tu siervo escucha. Y esa debería ser la actitud nuestra siempre. Señor, habla, porque tu siervo escucha, no como estos otros que escucharon pero no obedecieron. Exactamente, Marvin. Esa es la pregunta. Estos no hicieron caso y su corazón se quedó atrás, se quedó rezagado.
¿Y qué dice David? Salmo 23:1. No lo busquen. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Así de sencillo, esa fue la fe de David, un hombre de guerra. O sea, ¿cuántos hombres de guerra hay que digan, el Señor es mi pastor, nada me va a faltar? David era lo que hoy sería un equivalente a un general de 5 estrellas. Y los generales, por lo general, son hombres valientes o personas valientes que se enfrentan a cualquier cosa. Y aún así, David dependía de que el Señor no le va a faltar, que nada le va a faltar. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Él dice así. Esa era la fe de David. ¿Y qué dice el Salmo 18:2? Jehová, roca mía, castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, y yo confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. O sea, vean todos los adjetivos que David le daba a Dios. Roca mía, refugio, salvación mía, mi pastor. Esa era la fe de David. Eso era lo que David pensaba acerca de Dios. O sea, y repito, imaginémonos a un David que de verdad, es que como aquí no tenemos ejército, no nos damos cuenta de cómo es un general. Pero los generales son valientes, o sea, no llegan a ese puesto por cobardes. Todo lo contrario, por valientes, por intrépidos, por estrategas, por inteligentes, porque ellos mandan. No necesitan, digamos, ayuda, ellos más bien dan ayuda a otros. Y sin embargo, David dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y todas esas otras cosas que dice en el Salmo 18. ¿Qué dice Isaías en Isaías 6:8? Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Entonces respondí, yo, heme aquí, envíame a mí. Vean qué sencillo. Dios pregunta, ¿a quién voy a enviar? ¿Hay necesidad? Y simplemente Isaías dijo, he aquí, envíame a mí. Nada más, no sé cuántas palabras son, 4 o 5 palabras. Y eso fue suficiente. Eso fue lo que sostuvo Isaías. Heme aquí, aquí estoy, envíame a mí. 2 conceptos, yo estoy aquí, soy yo, me ofrezco, envíeme. Y hago el comercial, doña Isabel. Cuando doña Isabel me compartía su testimonio, un miércoles que estuvimos aquí, yo no sé si Marvin estaba todavía, ya se había ido. Cuando ella le dijo al Señor, Señor, haz conmigo. Así, un día X, oye, hay que escuchar su historia completa. Pero un día doña Isabel dijo, heme aquí. Palabras más, palabras menos. Heme aquí, haga conmigo lo que usted quiera. Se lo dijo así, y hoy está allá. Eso fue lo que sostuvo a Isaías. ¿Qué dijo Daniel? ¿Y qué dijo Pablo? Voy a hacer aquí un recuadro. ¿Qué dijo Daniel? No Guzmán, sino el profeta. En Daniel 1, 8 y 9. Y Pablo de Tarso en Filipenses 3, 8. ¿Qué dijeron ellos dos? Ya hemos visto lo que dijo Abraham, lo que dijo Jacob, lo que dijo José, lo que dijo Moisés, Samuel, David, Isaías. Ahora, ¿qué dice Daniel, el profeta, y qué dice Pablo? ¿Qué nos dicen ellos a nosotros hoy? ¿Qué dice? ¿Cuál tenés vos? Daniel, lo que dice Daniel. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía, y dio por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Eso, para contextualizarlo, tiene que ver con que Daniel no quiso comer comida que la palabra de Dios decía que no debería comer como judío. Pero lo más importante, él propuso en su corazón. Él definió en su corazón, al contrario de estos que siguieron viviendo en el tiempo de Egipto, ¿verdad? Que su corazón estaba en las cosas de Egipto, el corazón de Daniel estaba en las cosas del Señor. Y él propuso, no me voy a contaminar.
¿Cuál fue el resultado? ¿Cuál fue la bendición? Que Dios, el Señor puso en gracia, ya lo quitaste. El Señor puso en gracia a Daniel. O sea, en vez de recibir una reacción negativa, el eunuco, si seguimos leyendo ahí, dijo, está bien, no les voy a alimentar, no les voy a dar la comida del rey. Ojo, el eunuco prefirió desobedecer a su patrón para complacer la convicción de Daniel. Vean que es que uno no tiene tal vez el alcance de pensar las implicaciones que eso tenía. Porque en ese tiempo lo que decía el rey se hacía, punto, no se discutía. Y si el rey decía, Marvin, vea, hágame un favor y llévele chicharrones y llévele no sé qué a Elías y a su mamá, y Elías le dice, ¿sabe qué? Es que yo no como chicharrones porque la palabra de Dios me dice que yo no tengo que comer esas cosas. Estoy hablando contexto judío. En obediencia a la palabra actuó Daniel. Y Marvin tenía que decidir o le hago caso al que me mandó, es decir, al rey, o complazco lo que Elías me dice. Y el eunuco dijo, voy a complacer, hallo gracia. Daniel halló gracia, ¿verdad? Ahora, ¿por qué? No es una gracia gratuita, halló gracia porque Daniel era obediente, ¿cómo dice? Puso Dios a Daniel en gracia, ¿Ve? buena voluntad con el que ¿Ve? Por la obediencia de Daniel, no por otra razón. Por la obediencia de Daniel. Ahora, ¿qué nos dice Pablo? Filipenses 3:8. Y el Señor estimó todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor, el cual lo he perdido todo y lo tengo como por basura para ganar a Cristo. Ok, pues el apóstol Pablo dijo muy claramente, ¿sabe qué? Todo lo que yo era, lo que pasó, lo tengo por basura. Ya, no me interesa. Y eso que si uno lee un poquito antes, el currículum de Pablo era un currículum de respeto. Y él dice, todo eso no me interesa. ¿Por qué? Por el conocimiento de Cristo. Eso fue lo que sostuvo a Pablo, el conocimiento de Cristo. Entonces ya vamos terminando. Vamos a llegar a, les voy a hacer una pregunta a ustedes. Porque hasta aquí hemos visto como el pueblo de Israel escuchó, no obedeció y su corazón se quedó anclado en las cosas viejas. Nosotros vemos aquí cómo nosotros en Cristo somos una nueva criatura, somos hijos de Dios. Cómo es que Dios nos va edificando y nos va llevando mucho más allá de lo que pedimos o entendemos. Para eso venimos al culto, para ser edificados con la palabra de Dios. Y tenemos, como dice en Hebreos 11, una gran nube de testigos, desde Abraham hasta Pablo, de cómo ellos respondieron a la palabra de Dios. Abraham, Jacob, José, Moisés, Samuel, David, Isaías, Daniel y Pablo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 personas que respondieron a Dios, a la palabra de Dios. ¿Cuál es la pregunta que sigue? ¿Cuál es la pregunta que se cae por su propio peso? ¿A la 1, a las 2 y a las 3? ¿Cuál? ¿Y yo? ¿Y yo qué? ¿Y usted qué? ¿Cómo voy a responder? Ya sabemos lo que el Señor nos dio, ya sabemos que Dios nos edifica, ya sabemos cómo actuaron todas estas personas. Pero ¿y yo? ¿Usted? ¿Yo? ¿Cómo vamos a responder a la palabra de Dios? Y la respuesta bíblica está en 2 Corintios 5, 15. Que yo creo que resume a todos ellos. 2 Corintios 5, 15. Y quisiera que alguien la lea para que ya sería la última lectura y que podamos. Ajá. Lee desde el 14 para que veamos
Porque el el contexto. amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta. Y yo creo, les digo, yo creo que resume a todos ellos. ¿Cuál es el objeto de mi vida? ¿Cuál es la razón de su vida? Exactamente. ¿Para qué vivimos? ¿Para quién vivimos? Aquí está la respuesta. Lo dice muy claro. Y que por todos murió, para que los que viven, nosotros, ya no vivan para sí. No, ya yo no vivo para mí. Se acabó el egoísmo. Sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y por eso les digo, yo creo que esto resume la actitud de todas esas personas. Conocieron, escucharon y decidieron servir al Dios vivo. A diferencia de estos que escucharon, no obedecieron y su corazón se quedó atrás. Completamente otra cosa muy diferente. El Señor nos llama hoy a que nosotros vivamos para aquel que murió y resucitó por nosotros. Esa debe ser nuestra razón de vida. Esa debe ser nuestra razón de ser. Esa debe ser nuestra motivación de cada día. Cuando nos levantamos, cuando abrimos los ojos, decir, pensar, hoy vivo para Cristo. Porque Él murió y resucitó por mí. Esa es la razón del porqué. Es la razón del por qué estamos vivos. Es la razón de por qué José pasó la cárcel, pasó las injurias, pasó todo eso. Es la razón de por qué Abraham, en las condiciones que estaba, aún así le creyó a Dios que iba a tener una gran descendencia. Es la razón de por qué José pudo ver en ese momento y decir, mira, este es el plan de Dios. Donde vio a sus hermanos, mira, aquí se cumple la palabra de Dios. Y habían pasado, no sé, 15 años, 16 años, en que él no había sabido nada de sus hermanos. Y José no tenía ningún rencor. José vio el cumplimiento de la palabra de Dios en ese momento. Y lo vio Moisés. Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Él no vio las circunstancias. Y lo vio David, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y lo vio Isaías, heme aquí, envíame a mí. Y lo vio Samuel y dijo, habla que tu siervo escucha. Y lo vio Pablo, todo lo que tuve antes lo tengo por basura por la excelencia del conocimiento de Cristo. ¿Cuánto vale para nosotros la excelencia del conocimiento de Cristo? ¿Qué vamos a hacer con nuestras vidas ahora con el conocimiento de Cristo? Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque es vida y eficaz y más cortante que una espada de dos filos, Señor. Señor, que tu palabra construya nuestras vidas y nos lleve a esos puntos, Señor, de una manera más abundante de lo que pedimos o entendemos, Señor. Que el propósito tuyo por el cual nos has llamado, Señor, se cumpla en la vida de cada uno de nosotros, para la honra y la gloria tuya, Señor. Para servirte, para que podamos contribuir, Señor, a la predicación del Evangelio, al reino de Dios, Señor. Para que podamos compartir con otros las excelentes noticias de salvación en Cristo Jesús, Señor. Para que sepamos defender con mansedumbre la fe, Señor, que predicamos. Para que hagas tu obra a través de nosotros, Señor. Te pido, Señor, con corazones sensibles, voluntades sumisas, Señor, en cada uno de nosotros, para que podamos comprender cuán ancho, cuán alto y cuán profundo, Señor, es tu voluntad y tu plan, Señor. Bendice, Señor, esos corazones dispuestos que desean obedecerte. Que podamos, Señor, comprender y ser sumisos a tu voluntad, a tu plan, que todo egoísmo se cierre, se apague, Señor, se aplaque. Y que igual que Isaías, Señor, podamos responder, heme aquí, envíame a mí, Señor. Padre, que sea tu palabra en nosotros. Que podamos comprender esa excelencia del conocimiento de Cristo. Y que todo lo demás, Señor, es basura, Señor. Que podamos, Señor,
dejar atrás las cosas del pasado, los anhelos o los deseos, los ímpetus, Señor, o aquello que nos causaba gozo material o personal de algún tipo, Señor, que quede atrás por la excelencia del conocimiento de Cristo, Señor. Que ese pecado, Señor, que nos asedia y que ya fue perdonado en la cruz del Calvario, sea definitivamente borrado en nuestras conciencias y lo veamos igual que José como algo que forma parte del plan tuyo en nuestras vidas, Señor. Como dijo José, que para preservación de vida nos has enviado. ¿Qué frase más impactante esa? Para preservación de vida. Para eso es que tú has permitido que hayamos vivido lo que hayamos vivido, Señor, en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Para preservación de vida. Hoy día tenemos el mensaje del Evangelio. Hoy día podemos compartir esa preservación de vida que es solamente en Cristo Jesús. Señor, guárdanos de todo mal, llévanos con bien, protégenos de todas las cosas, Señor, que siempre, Señor, nuestra confianza esté en ti. Completamente seguro, Señor, de que 2 Corintios 5:17 es una realidad en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Si alguien quiere comentar algo, recuerden, una frase, una bendición o un tema de oración. Al que los lleve los mensajes de hoy. No todos, solo uno nada más. De Francia, don Daniel, la pregunta está, ¿dónde está el corazón? Ajá. ¿Dónde está mi corazón? Puedo ser cristiano de años, y verdaderamente he hecho lo que José hizo, decirle a sus hermanos, Uh-huh. que usó sus estrategias ya por Dios, sí, la bendición, la salvación. Uh-huh. Soy nueva criatura, soy hijo de Dios. Puedo estar 500 años como si no hubiera crecido, soy hijo de Dios. No estoy haciendo nada. Y el tema de oración que puse, orar por los que no te conocen. Amén. Y esa es una oración que va a tener respuesta definitivamente, porque el deseo de Dios es que lo conozca, que la gente lo conozca. Claro. ¿Sí? Una frase, Ajá. somos hijos de Dios. Ajá. La bendición es que Dios nos da crecimiento. Amén. Ajá. Y la frase, Tema de la oración. oración, que debemos de escudriñar más la palabra para poder entender la palabra de Dios. Y eso también es algo que va a tener respuesta, porque a Dios le interesa que lo conozcamos. Dice Jeremías, alabas en esto el que quiera alabar sin entenderme y conocerme. Y que agarramos de lo que habla doña Beatriz, porque hay mucha gente que dice, no de la iglesia, yo no leo la palabra, son mis ruidos. Entonces dice la palabra de Dios que él dejó pastores, maestros. Ajá, correcto. Estamos desobedeciendo la palabra, Ujú. yo me la sé, pero él me acomodó a la manera de ella. Sí. Para eso mandó a los pastores, mandó a los discípulos, a todos los que enseñan. Ujú. Amén. Amén. Tita. Bueno, pues la frase que se escribe es que debemos olvidar el pasado, que ya todos nuestros pecados ya estamos perdonados, y vivir el presente, disfrutar el presente, disfrutar la bendición que Dios interese y que Dios nos da. Y el tema de oración sería por guiar al Espíritu Santo para ver el plan de Dios, para ver qué es lo que tiene Dios para Ujú. Amén. Así es. Amén. Bueno, que Dios los bendiga, que tengan un excelente día y una bendecida semana.